versículos del 1 al 9, en la versión que yo tengo aquí, que es la Biblia de las Américas. Es un poquitito diferente de la Reina Valera 60, que es quizá la que muchos de ustedes tienen, pero es la misma palabra del Señor. Así que acompáñenme en la lectura de esta. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Permítanme guiarles en una oración. Señor, ruego tu dirección en este tiempo. Permíteme hablar con fidelidad, con apego a tu escritura. De esa manera, Señor, todos escucharemos la voz de nuestro buen pastor Jesús cuando tu palabra sea expuesta. Bendice cada uno de los corazones aquí, Señor. Haznos tierra fértil, donde tu palabra lleve fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Amén. Tome su lugar. Es una bendición cuando la alabanza nos guía a la presencia del Señor. Gracias, hermanos, por su ministerio. Lo hemos experimentado, el poder adorar a nuestro Dios juntos a través de los himnos que se acaban de entonar. Y déjeme decirle algo, aquí en el texto que nosotros vamos a considerar esta tarde, hay un mensaje muy claro. En los versículos que esta tarde nos ocuparán serán los versículos del 6 al 9. Pero quiero darle un poco de preámbulo de qué es lo que estaba sucediendo, por qué fue escrita esta carta. Sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Este libro, esta carta de Pedro es palabra inspirada de Dios, pero en una situación muy particular y a un grupo de personas muy particulares. Pedro escribe a ciudadanos, a cristianos localizados, pues ahorita ya cuando les llega esta carta estaban dispersos, pero ellos habían estado residiendo en Roma. Muy probablemente hermanos a los que Pedro sirvió al menos por algún tiempo, pero que tuvieron que salir huyendo. Por eso usted leyó junto conmigo en el versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo. Este es el que escribe, el que fue siervo, seguidor de nuestro Señor y luego comisionado por el Señor, por eso apóstol, a los expatriados, es decir, a los que tuvieron que salir de su patria, Italia, Roma, y ahora están dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, la actual Turquía. Y fíjese lo que es curioso, en el versículo 1, al menos en la versión que yo leí, dice, la última palabra es elegidos. Pedro está escribiendo a gente que tuvo que dejar su casa. ¿Por qué tuvo que dejar su casa? ¿Por qué tuvo que dejar su ciudad? Porque en el tiempo en que esto sucedió, en el tiempo en el que Pedro estaba escribiendo, el emperador romano era Nerón. Si usted no conoce mucho de la historia de los emperadores romanos, de cualquier manera con escuchar el nombre Nerón ya sabe que va mal la cosa. Porque Nerón solamente le decimos al perro agresivo de la colonia, pero no le ponemos a un hijo Nerón, porque sabemos que fue un emperador despiadado.
Fue un hombre que mandaba quemar a los cristianos en postes y con eso alumbraba la ciudad de Roma. Fue un hombre que lanzó persecución contra los hijos de Dios y que en su deseo de pasar a la historia, él quería construir más edificios, quería erigir monumentos, pero para el tiempo en que él le tocó gobernar, ya todo o ya muchísimo estaba construido. De tal forma que mandó quemar algunos edificios secretamente, pero el fuego salió de control y muchos templos paganos se fueron alcanzados por el fuego. Es decir, muchos templos donde se adoraba a ídolos, a dioses que no son Dios, se quemaron y entonces la gente se enardeció. Le voy a poner un ejemplo. Es como si las iglesias católicas de la colonia se quemaran todas en una noche. La gente se enardecería. ¿Quién hizo esto? Bueno, a Nerón se le ocurrió decir, fueron los cristianos. ¿Para qué? Pues para no ser el objeto del desprecio de la sociedad. Y entonces la gente se lanzó contra los cristianos y los hermanos tuvieron que salir huyendo. Por eso es que habían dejado Roma. Y Pedro les llama expatriados a los que tuvieron que dejar su patria, pero la segunda forma en que les llama es elegidos. Elegidos según el previo conocimiento de Dios. Es decir, todos los creyentes son creyentes porque fueron elegidos por Dios para ser creyentes. El que es salvo porque Dios le eligió para ser salvo. Y esa es una doctrina, es una enseñanza que está por toda la Biblia. Pero solamente le estoy dando un preámbulo de los versículos a los que quiero llegar, entonces voy a ir pasando un poco rápido. Dice, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, Dios eligió, el Espíritu santifica, para obedecer a Jesucristo. El propósito de los creyentes es obedecer al Maestro. Somos discípulos de Jesús. Somos siervos del Rey. ¿Cómo se llama esta iglesia? El Rey. Ya bien, entonces es el Rey Jesús a quien nosotros servimos. Dice aquí, para obedecer a Jesucristo. Escuche esta siguiente frase, requiere un poquito de explicación. Y ser rociados con su sangre. ¿Alguna vez le han echado sangre cuando entró al santuario? Espero que no, porque no es lo que Pedro estaba diciendo que se tiene que hacer. Pedro está evocando una imagen, está trayendo a la memoria de estos cristianos la instrucción que pudieran haber ya recibido de cómo se llevaban a cabo los sacrificios de consagración de los sacerdotes. Donde se sacrificaban algunos animalitos, se tomaba la sangre y se le untaba en el oído al nuevo sacerdote para decir que oigas la voz de Dios. Se le untaba en su dedo pulgar derecho para decir que hagas la voluntad de Dios. Y se le untaba en su dedo gordito de su pie derecho para decir que vayas a hacer la voluntad de Dios. Para hablar de total consagración. Entonces Pedro está diciendo lo siguiente: fuimos elegidos según el previo conocimiento de Dios para que el Espíritu Santo nos santifique y de esa manera nos prepare para vivir en total consagración a el Señor. Y hermanos, si nada más tomáramos esa enseñanza en esta tarde, ya nos iríamos satisfechos, recordando que para eso fuimos elegidos. Pero hay más. Pedro les dice que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Cristianos que estaban huyendo, que estaban en fuga, que se habrían asentado quizá en cuevas, en lugares recónditos, donde solamente algunos conocerían su ubicación secreta por seguridad, y llevarían esta carta. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Van a necesitar gracia. Van a necesitar el poder de Dios, que es la gracia de Dios. Como dice Pablo en 1 Corintios 15, yo he trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia del Señor. Es que la gracia es la energía del Señor que nos lleva a hacer su voluntad, además de su favor inmerecido. Y van a necesitar la paz del Señor porque están viviendo tiempos de persecución y de prueba mortal. Creyentes verdaderamente estaban siendo muertos.
Ahora el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo, bendigan al Señor, el Padre del Señor, quien de acuerdo en medida a su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Nos ha dado esperanza, la cual quedó confirmada en la resurrección de Cristo. Si Dios tuvo poder para resucitar a su Hijo Jesucristo, tiene poder para también darnos vida después de esta vida y llevarnos a su presencia, a vivir en gloria con Él. Versículo 4, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará. Una herencia que ningún adversario ha conquistado, que es pura y que además nunca caducará, nunca pasará, nunca se marchitará. Todas estas florecitas tienen caducidad. Pero la herencia del cristiano en gloria no. Dice, está reservada para ustedes en los cielos, que sois protegidos. Escuche esto. Pedro utiliza una palabra de orden militar. Esta era una manera de hablar entre militares. Eso de que sois protegidos significa que Dios monta guardia, que el poder de Dios monta guardia junto a ustedes mediante la fe para la salvación que está preparada para ser reservada en el último tiempo. Escuche con oídos de cristianos que están siendo masacrados, que están siendo perseguidos, que tuvieron que dejar su hogar, su ciudad. Familias han quedado incompletas porque los perseguidores alcanzaron al padre o a la madre o a los hijos o a padres e hijos, y ahora la mujer quedó sola y han sido muertos por causa del evangelio. Y Pedro les dice, pero Dios los está protegiendo. Porque aunque destruyan el cuerpo, no pueden destruir el alma. Dios los está cuidando. Dice, y esa fe tendrá su efecto final en el tiempo postrero, en el último tiempo. Dice Pedro, y aquí es donde inicia nuestro texto, versículo 6, en lo cual os regocijáis grandemente. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces leo cosas en la Biblia que me desconciertan. Por decirlo de otra manera, me sacan de onda. Me dejan preguntándome, ¿qué? ¿Qué estás diciendo, Pedro? No puedo imaginar el dolor que sería para mí como esposo y padre novato si mi esposa y mi hija fueran arrebatadas de mí y fueran muertas. Y yo tuviera que salir huyendo porque las personas que les mataron, perseguidores del evangelio, me andan persiguiendo también a mí. No imagino lo que eso debe ser. Y Pedro dice, pero ustedes tienen razones para regocijarse. Nuestra sociedad busca por muchos medios tratar de descifrar y de prevenir, y cuando intentan también, tratan de predecir el futuro. ¿Cuándo será el siguiente gran terremoto? Y entonces en 2017 escuchamos un montón de documentales y de notas periodísticas tratando de decir cuándo podría ocurrir el siguiente gran sismo en la Ciudad de México y otros estados. La gente trata de saber el futuro porque le tenemos miedo a lo desconocido. No sabemos qué va a pasar. Y pareciera que entonces es una de las razones por las que más personas pierden el sueño. ¿Qué va a suceder? ¿Y qué tal si mañana me dan una mala noticia? ¿Y qué tal si en mi siguiente consulta médica me dan una terrible noticia? ¿Y qué pasa cuando no se trate de mí, cuando se trate de alguien de mi familia? Pero los creyentes no deberíamos tener miedo a eso. Ayer estaba en una reunión con los varones de la iglesia y meditábamos en el Salmo 112. El Salmo 112 contiene unas líneas fascinantes. Todos los varones deberíamos estudiar este texto con mucha más frecuencia, pero solo le voy a decir algo. El Salmo 112, versículo 7 dice, no temerá recibir malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. ¿Cómo es posible vivir así?
¿Cómo es posible vivir así? Sin temor a malas noticias, sin temor al futuro. Ser un hombre que puede vivir confiado sin temor a lo que venga después. Bueno, le tengo una noticia. También la Biblia habla de una mujer que vive así. En Proverbios 31 habla acerca de esa misma confianza ante el futuro. Proverbios 31:25 dice: fuerza y dignidad son su vestidura, y sonríe al futuro. Un hombre o una mujer que no tienen miedo de lo que va a venir. ¿Cómo podemos vivir así? Pues esta tarde quiero decirle cómo. Sabiendo que nuestra fe, tarde o temprano, será probada. Nuestra fe será probada. Vea lo que dice ese versículo 6. En lo cual os regocijáis grandemente. Es decir, en la salvación futura, en que son guardados por el poder de Dios, en que Dios ha mostrado su misericordia hacia nosotros. Esto es motivo de gozo para ustedes, aún en medio de lo que están viviendo. Alguna ocasión vi fotos. No fue una experiencia agradable, les soy sincero. Vi fotos de hermanos, compatriotas nuestros, mexicanos, hijos de Dios, quienes habían sido atacados con machetes por causa del Evangelio. La imagen no solo me dio dolor, compasión, tristeza, también me hizo pensar qué pasaría si yo estuviera en sus zapatos. ¿Sería fiel al Señor? ¿Cómo le levantaría el ánimo si tuviera uno de estos hermanos cuyas fotos lucían ellos ensangrentados? ¿Qué les diría yo? No tendría palabras para decirle, excepto lo que dice Pedro en su primera carta, la cual fue escrita por ahí del año 64, y es una carta que en todos sus capítulos habla del sufrimiento. Y Pedro dice: en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. No sé cuánto tiempo tengo, no sé cuánto tiempo dispongan, pero ese solo versículo nos podría bastar para hablar por lo menos una horita. No se me espanten. Voy a tratar de durar como una media hora más y ya. Pedro dice que las pruebas, nuestra fe será probada, dice, por un poco de tiempo. Qué curioso que Pedro se atreva a hablar de tiempo. ¿Qué? ¿Conocía el futuro? ¿Podía predecir? No, solamente lo que Dios le revelaba. Entonces Pedro contiene en sus cartas algunas profecías, pero solo lo que Dios le revelaba. Él no conocía el futuro. ¿Cómo es posible que Pedro haya hablado para dar ánimo a hermanos que están siendo masacrados, que están siendo probados? ¿Cómo es posible que él les diga, pero va a ser por un poquito de tiempo? Bueno, es que Pedro no conocía el futuro, pero quizás su perspectiva era similar a la de Pablo, otro apóstol del Señor. ¿Se acuerda lo que dice 2 Corintios capítulo 4? ¿Por qué no va a 2 Corintios capítulo 4 en su Biblia? Este es uno de los textos que comúnmente debemos estar repasando para que en los momentos de necesidad esté fresco en nuestra mente. Dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 17 y 18. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo decía, esta leve tribulación momentánea, la Biblia de las Américas dice pasajera, es solamente por un tiempecito. ¿Conocía Pablo el futuro? No. Pero comparado con la eternidad, cualquier prueba terrenal es solo un suspiro. Santiago compara nuestra vida a neblina. Es un vaporcito que se va, que pasa rápido. Y cuando
tal vez usted ha tenido oportunidad de estar en el campo, ¿verdad? Y asomarse temprano por la ventana y se ve toda la bruma que se levanta del campo. Pero es apenas cuestión de minutos para que todo eso se claree. Así es la perspectiva divina de nuestras vidas. Es breve, es pasajera. Hermano, cualquier cosa que tengas que pasar en esta vida será leve y pasajera. Será temporal. Pedro decía, aunque ahora, por un poco de tiempo, seáis probados. Es solamente por un poco de tiempo. 28 años de esta iglesia. No puedo imaginar cuántas pruebas ha pasado esta congregación, en lo individual y en lo colectivo, pero seguramente las han pasado porque esa es la manera de Dios de tratar y de formar a su Hijo Jesucristo en el resto de sus hijos, sometiéndolos al horno de las pruebas. Fíjese, porque dice Pedro, por un poco de tiempo, dice, si es necesario. Si es necesario. Qué magnífica frase esa. Me permito sugerirle a que debería estar subrayada en su Biblia. Dios prueba a sus hijos solo cuando y solo si Él en su infinita sabiduría considera que es necesario. Esperaba más amenes, perdóneme, pero le dije, Dios prueba a sus hijos solo si y cuando Él en su infinita considera que es necesario. ¿Y quién mejor que Él para saber lo que necesita nuestra vida? Ahora, déjeme decirle algo más. Mi hija se llama Esli. Todavía no dice su primer palabra. De repente imita sonidos, ya sabe, le mete uno la cucharita a la boca y le hace y ella de repente repite pero no ha dicho una sola palabrita. Pero me ha enseñado muchísimo. Dios a través de ella me ha enseñado muchísimo. Hoy entiendo un poco más cuánto me ama Dios. No porque su palabra no sea suficiente, sino porque ahora tengo un ejemplo claro de lo que dice su palabra. No hay nada que yo no haría por mi hija si sé que es para su bien. Y sé que tarde o temprano para su bien va a ser disciplinarle. Levantarle para ir a la escuela cuando no tenga ganas. Eso es disciplina. Sentarme a hacer tarea con ella cuando ella prefiera jugar. Pero yo sé lo que ella necesita. Y no siempre lo que ella quiere va a ser lo que ella necesite. Lo mismo sucede con nosotros. ¿Nos gustan las pruebas? No. ¿Nos gusta el sufrimiento? No. Pero si entendemos que Dios lo envía cuando lo necesitamos, estaremos en mejor capacidad de vivir sin miedo al futuro. Todo este frenesí y el deseo de conocer y de descifrar el futuro que tiene el mundo, ese no es de los creyentes, ese no es de los hijos de Dios. Porque no necesitamos saber lo que viene, lo que necesitamos saber es que nuestro futuro está controlado, dirigido por un Dios que nos ama con todo su amor. Que si no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo va a negarnos todo lo demás? Y que cualquier carencia que permite que haya en nuestra vida no es por falta de amor, es porque sabe que no es necesario para nosotros. Por eso decía Pedro, en todo esto ustedes se gozan, en la salvación que tienen, en la herencia que les espera, en gloria, estar con el Señor y recibir toda bendición espiritual celestial con Él. Pero ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, Dios consideraba necesario que estos creyentes pasaran por persecución. ¡Qué tremendo! Dios consideraba necesario para esos creyentes de esa generación, en esa localidad, pasar por persecución. ¿Por qué? Bueno, viene un poco más adelante. Déjeme concluir el versículo 6. Le dije, en el 6 podríamos quedarnos todo el tiempo, pero no lo vamos a hacer. Dice el versículo 6.
aunque ahora, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Nuestra fe será probada, número 1, por un poco de tiempo. Número 2, solo cuando sea necesario. Número 3, por diversas pruebas. ¿Ha oído esa frase que dicen, ya no siento lo duro sino lo tupido? Como cuando llueve, a veces no es que caigan gotas muy grandes, a veces es que está muy tupido. Entonces nos moja mucho, no por la gota tan grande, sino porque fueron muchas. Dice Pedro, con diversas pruebas. Ahora, es curioso allí, dice, seáis afligidos, se les inflinja dolor. Esa palabra aparece en Juan 21:17. ¿Quiere ver qué escogí? Aparece en otros textos, pero quiero que vaya a Juan 21:17. Porque se traduce de manera diferente, pero yo le voy a decir en dónde está. Juan 21:17 dice, le dijo por tercera vez, este es el Señor Jesucristo hablando, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Ponga atención a las siguientes palabras. Pedro entristeció. Quiere decir, Pedro se afligió. Pedro sintió un dolor muy profundo. Porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y él respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. El Señor le había preguntado, ¿me amas? ¿Me amas? Y la tercera vez se lo rebajó. Bueno, al menos me quieres. Pedro se dio cuenta que su maestro sabía que su amor por él no era perfecto, que le tuvo que bajar el nivel. Ya no te pregunto si me amas, al menos me quieres. Y le dolió. Qué bendito dolor. Cuando te das cuenta que no amas al Señor lo suficiente, pero le pides, ayúdame a amarte más. Tú sabes todo. Apelo a tu omnisciencia. Tienes un conocimiento perfecto. Tú sabes que te quiero. Pero el Señor, en su gran amor y en su paciencia, acepta hasta un amor imperfecto. No que nos conformemos con eso. Amemos más al Señor, pidamos su ayuda para amarle más. Pero nos ama a pesar de que nosotros no le amamos de manera perfecta. Él sí nos ama de manera perfecta. Y por eso dice, le da una encomienda, apacienta mis ovejas. Pedro, al escribir su primera carta, si puede, por favor, regrese a la primera de Pedro. Pedro estaba haciendo lo que Jesús le mandó hacer. Estaba apacentando ovejas. Les estaba dando un sermón escrito para consolarles en tiempos de prueba. Porque, hermanos, nuestra fe será probada. Le estoy diciendo el futuro. Tarde o temprano, nuestra fe será probada. Solo en ese sentido lo sé decir, el futuro. No vaya a pensar que estoy aquí diciendo herejías y tonterías de esas. Nadie sabe el futuro. Lo único que sé es lo que dice la palabra del Señor, que todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Le escribió Pablo a su discípulo Timoteo, 2 Timoteo 3:12. Y el Señor dijo, en este mundo tendréis aflicción. Lo van a tener, van a padecer dolor, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y Pedro dice, su fe está siendo probada, y la de todos los creyentes tarde o temprano será probada. Ahí seremos afligidos, dice, con diversas pruebas. Las pruebas nunca vienen solas. ¿Por qué? Bueno, vienen de diversos tipos, en modos, en diversidad y variedad. Le leo un comentario. William Barclay escribió, nuestros problemas pueden venir en varios colores, pero también la gracia de Dios. No hay color de una prueba
en la situación humana que no encuentre su contraparte en la gracia divina. Si el color de tu prueba es muy negro, es lúgubre, encontrará el blanco de la gracia divina para llevarte a través de ella. Si el color de tu prueba es rojo como el peligro, encontrará el azul claro de la paz celestial. Así que el texto de Pedro, la primera carta, capítulo 1, versículo 6, ya nos trae bastantes enseñanzas acerca de las pruebas. Dice el versículo 7, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Nuestra fe será probada para comprobar su autenticidad. Ahora, tengo mucho cuidado al decir que para comprobar su autenticidad, porque Dios no necesita comprobar su autenticidad. Dios sabe quién tiene una fe genuina y quién no, porque Él le dio esa fe. ¿Quién necesita comprobar la autenticidad de su fe? Nosotros. Yo necesito cantar con la seguridad que cantaba mi hermano aquí. Yo soy hijo de Dios. Solamente el que ha probado y ha deleitado su paladar en la gracia del Señor puede cantar con esa convicción. Las cadenas de la muerte Él quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Nosotros somos los que necesitamos pruebas, evidencias. Y no es porque dudemos, sino simple y sencillamente porque el camino a veces es duro. Y necesitamos saber que estamos en la verdad. Y necesitamos además ser recordados que en todo momento, no importa en qué circunstancia estemos, el Señor también estará acompañándonos ahí. El Salmo 23, usted lo recuerda, ¿verdad? Concluye diciendo, en la casa de Jehová moraré por largos días. Dios estará con nosotros en el valle de sombra de muerte, junto a aguas de reposo, en pastos delicados, hasta que lleguemos a su presencia. Le voy a decir algo, nuestra vida es una actuación del Salmo 23, pero no lo vemos siempre así. Cuesta trabajo cuando tenemos un ser querido enfermo en el hospital, cuando acaba de ocurrir un accidente, cuando un familiar, especialmente alguien muy joven, acaba de fallecer. Es difícil recordar que el pastor está aquí junto a nosotros, pero esa es la realidad. Nosotros somos los que necesitamos comprobar y ser recordados de eso, Dios no. Y Pedro dice, para que la prueba de vuestra fe, una vez que está haciendo a prueba, esa fe que dice él es más preciosa que el oro que perece. Se desvanece el oro. ¿Usted lo sabe? Bueno, si usted ha portado una argolla de matrimonio por suficientes años, se ha dado cuenta que se ha ido adelgazando. Es el roce, es el desgaste, es el uso el que va deteriorando el material. Ahora, si yo quisiera recuperar el oro que ha perdido mi argolla matrimonial, pues estaría loquito porque quién sabe dónde quedó. Es perecedero, se va a desvanecer. Es un material costoso, precioso, pero perecedero. La fe del creyente no es así. La fe del creyente no se desvanece, se fortalece. ¿Sabe por qué? Pedro lo dijo en el capítulo 1, versículo 5. Regrésese tantito. Sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. ¿Sabe por qué usted y yo seguimos creyendo en Dios? Seguimos creyendo el Evangelio, seguimos creyendo las promesas de Dios, porque Dios sigue manteniendo viva la llama de nuestra fe. Él no deja que se desvanezca, Él no deja que se apague. Nuestra fe no es perecedera como el oro. El oro es probado por fuego,
para quitarle sus impurezas. Mi suegra trabajó por muchos años en una joyería. Y ella habla de este proceso. Cuando se calienta el metal precioso como el oro, sus impurezas suben como una natita. Y el material precioso queda abajo. Nuestra fe tiene que ser puesta a fuego para que las impurezas de nuestro corazón salgan a flote y podamos llevarlas a la cruz del Señor y decir: perdóname, límpiame, soy tuyo. Y entonces ser más puros para su obra, porque solamente los instrumentos de honra, aquellos que son limpios, son los que sirven. Le dijo Pablo a Timoteo también. El oro es usado como símbolo de categoría, de riqueza, de abundancia por algunas personas y se visten en él y se ponen grandes alhajas para demostrar que tienen mucho dinero, pero la fe del creyente en el día final va a valer más que la fortuna que algunos traen en el cuello. Por eso Pedro dice, esa fe va a resultar en alabanza, en gloria y honor en la revelación de Jesucristo. La fe, qué curioso, porque es Dios quien nos da la fe, de acuerdo a Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto, la fe, no es de vosotros, sino que es un don que Dios les dio. La fe nos vino de Dios, la fe es sostenida por Dios, según Pedro, pero la fe será también recompensada por Dios, reconocida por Dios. Cuando llegues al cielo te darás cuenta de que en realidad sí tenías fe y que todo el tiempo Dios la mantuvo, y será Él quien diga: bien, buen siervo y fiel. Sobre lo poco fuiste fiel. Sobre unos cuantos días, 60, 50, 40, 80, 90, 100 años en la tierra fuiste fiel. Ahora te voy a dar una eternidad. En lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La fe, nuestra fe será probada, dijimos, por un poco de tiempo, solo cuando sea necesario, de varias maneras, para comprobar su autenticidad. Pero Dios no la necesita comprobar. Tú y yo necesitamos ser recordados que en verdad somos hijos de Dios, y una de las maneras en que Dios hace eso es permitiendo pruebas y llevándonos a través de ellas, para que cuando lleguemos al otro lado de las pruebas digamos: en verdad soy hijo de Dios, porque Él estuvo conmigo todo este tiempo. Dice el versículo 8: a quien sin haberle visto, tengo que retomar el 7, dice: gloria y honor en la revelación de Jesucristo, cuando Él se manifieste, a quien sin haberle visto, hablando de Cristo, le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en Él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. ¿Ya se dio cuenta que todo este párrafo habla de la fe, la fe, la fe, la fe? La prueba de la fe y el gozo de la fe. Dice Pedro: ustedes no han visto a Jesucristo. Yo sí le vi. Ustedes no. Pero aún así ustedes le aman igual que yo. Y qué tremendo acceso nos da Dios por la fe en su Hijo Jesús, que aunque nosotros no hemos caminado físicamente al lado del Señor Jesucristo, como Pedro sí tuvo ese privilegio, sí tenemos el mismo privilegio también de amar a Cristo tal como Pedro le amaba. Es que le tengo que mostrar esto. Vaya a la segunda carta de Pedro, pero al capítulo 1 también. Segunda carta de Pedro 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra. Pedro no decía, no se puso aparte. Pedro no dijo: Pedro, apóstol, siervo y apóstol de Jesucristo. A los cristianitos que andan por ahí, a los hermanos allí, hermanitos. No, Pedro reconocía como sus iguales a todos los que creían en Cristo.
Es decir, él tenía una misión muy particular que solamente un grupo muy breve, muy pequeño de hombres tuvo, ser apóstol de Jesucristo. Pero él decía, todos los cristianos han recibido de la misma fe que yo. Todos los creyentes aman al Señor también. Recuerda el texto de Juan 21 que leímos hace rato, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿al menos me quieres? Aquí Pedro dice, ustedes aman al Señor Jesucristo, a quien ni siquiera han visto, pero creen en Él, confían en Él, y os regocijáis con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Voy a dejar la segunda parte del versículo 8 para explicarle en un momento. Voy a ir al versículo 9 porque eso nos va a ayudar a entender, creo yo, mejor lo que está diciendo Pedro. Dice Pedro, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Pedro no estaba diciendo que pasar por pruebas te gana la salvación, porque la salvación no es por obras, es por fe. Entonces no puede ser eso. Pedro no estaba diciendo eso. Pedro estaba diciendo algo radicalmente diferente. Estaba diciendo que el resultado de nuestra fe es la salvación. Ahora, ¿qué viene junto con la salvación? Lo que habla el versículo 8. Es decir, Pedro no solamente tenía en mente la salvación futura, de eso ya habló en los versículos anteriores. Se lo recuerdo, el versículo 7, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. En el versículo 5, la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Es decir, cuando lleguemos a la gloria y recibamos allí el privilegio de alabar a nuestro Dios en su misma presencia. Pedro no está hablando ahora de la salvación futura. Pedro está hablando de los resultados presentes de la salvación. Entonces él dice, a quien sin haberle visto, le amáis. Ese es un resultado de ser salvo. El hombre salvo ama a Dios. Ama al Señor Jesucristo. A quien no veis, pero creéis en Él. El hombre salvo confía en el Señor. Y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. ¿Sabe cuál es un resultado presente de nuestra fe? El regocijarse grandemente con gozo inefable. ¿Qué significa inefable? Quiere decir inexplicable. Que hacen falta palabras para tratar de describirlo. Espéreme, porque Pedro no estaba escribiendo a hermanos que estuvieran reunidos como nosotros en un festejo por 28 años de la fidelidad de Dios para una iglesia. ¿A quién estaba escribiendo Pedro, perdón? A cristianos perseguidos, que estaban siendo masacrados por un ejército y una sociedad romana comandada por un emperador despiadado, de los hombres más infames que se recuerdan en la historia de la humanidad. Y Pedro estaba diciendo, ustedes tienen razones suficientes para gozarse, con un gozo que ni se puede describir y que es lleno de gloria. O dicho de otra manera, con un gozo inexplicable y glorioso. ¿Cómo? Bueno, ese gozo es la provisión de Dios para las pruebas. Dios proveerá las razones para enfrentar las pruebas con gozo. No quiere decir que no habrá dolor, ya dijimos, seáis afligidos. No quiere decir que no habrá tristeza, pero que todo esto vendrá acompañado por gozo en medio de las pruebas. Nuestra fe será probada, dijimos, por un poco de tiempo, solo cuando sea necesario.
de diversas maneras para que dé su fruto actual. Y ese fruto actual es gozo. Para que traiga el reconocimiento futuro. Lo vimos en el versículo 7, pero el versículo 8 y 9, para que dé su fruto actual, el gozo que acompaña al creyente, que sabe que aunque esté pasando por pruebas, estas son pasajeras, como decía Pablo, son temporales, como dice Pedro. Por allí leí, disculpen que no tenga la referencia, solo lo recuerdo en mi mente, pero no recuerdo quién lo escribió y no tengo la referencia para decírselos de quién son estas palabras, pero cito: cuando los creyentes pasan por pruebas, Dios tiene el cronómetro para medir el tiempo en una mano y el termostato para que no se le pase el calor en la otra. Dios sabe cuánto y cómo probará nuestra vida. Quizá ahora que llegamos al final de este tiempo de reflexión en la palabra del Señor, quizá usted se esté extrañando de por qué escogí este texto para una ocasión de festejo. Quizá diga, es un raro sermón de aniversario. Generalmente en sermones de aniversario recordamos los propósitos de la iglesia, recordamos el futuro glorioso que espera a los creyentes en el cielo o algo así. ¿Por qué hablar de esto? Porque, mis hermanos, este es un mensaje de esperanza el que Pedro dio. Es un mensaje triunfante. Pedro está diciendo, ustedes son invencibles. Haga lo que hagan los enemigos del evangelio, ustedes llegarán a la gloria, ustedes pasarán por las pruebas en gozo y todo va a ser por un ratito nada más, porque Dios está al control de lo que pasa en sus vidas. ¿No le parece fascinante que el futuro de los creyentes está seguro en las manos de un Dios que les ama? Qué bendición que no pasamos por esta vida a oscuras, a ciegas. El futuro nos es impenetrable, indescifrable. No sabemos qué viene, salvo lo que la Biblia dice. Y en el futuro dice la Biblia que viene nuestro Señor Jesucristo a reinar a esta tierra, a traer verdadera justicia y a llevarnos a su gloria. El nombre de esta iglesia es El Rey ya viene. Qué mensaje para los creyentes. El Rey de todas maneras va a venir. Mientras que nosotros estamos aquí, le esperamos, pero Él está preparado para venir. En el tiempo perfecto del Padre, cuando Dios lo haya determinado, Él vendrá. ¿Por qué hablar de este texto entonces en un sermón de aniversario? Para recordarles, hermanos, no importa lo que venga en el año 29, 30, 31 o 4023 de la iglesia, el Rey ya viene. Siempre estará bajo el control de Dios y Él les llevará a través de lo que les tenga que llevar. Pero no solamente para recordar eso como grupo, como congregación, como membresía de la iglesia, sino para recordarlo a cada uno de los que están en estas sillas. Que quizá usted llegó aquí con muchos problemas en el hogar, que quizá usted aquí llegó quebrantado de salud. Humanamente algunos quizá hayan recibido noticias desalentadoras por parte de los médicos. Quizá algunos tengan necesidades más allá de lo que su salario puede pagar y no saben qué va a suceder. Pero sí saben ahora esto, que su fe será probada por un poco de tiempo. Solo cuando sea y como sea necesario, cuando Dios considere necesario, por diversas pruebas, para que su fe sea reconocida y recompensada, reconocida por usted, recompensada por Dios, y para que pueda experimentar el gozo del Señor que va más allá de lo que este mundo y esta vida caída podría experimentar. Quiero concluir leyendo palabras que escribió el apóstol Pablo. Que sirva esto de un recordatorio.
Leo Romanos capítulo 8 a partir del versículo 33. Es más, desde el versículo 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, te doy gracias por esta noche. Cuánto necesitamos escuchar nuevamente estos versículos. Seguramente no son desconocidos para nadie aquí, pero sí necesarios para todos aquí. Que tu palabra haga el efecto y traiga el fruto para tu gloria, para el cual tú la enviaste. Y que recibas mucha alabanza por el tiempo que hemos invertido hoy en estudiar tu palabra. Amén.